Oigan, ¿qué creen? Fíjense que yo hace mucho que no les resumía nada, pero estuve leyendo un libro de menos de 200 hojas no puede haber provocado un terremoto en un país primermundista como la Corea del Sur. El libro que provocó un completo desmadre en Corea del Sur. Kim Hyun-jong, nacida en 1982, es una historia muy breve, muy chiquita, pero es una historia que te toca a ti como latina y que personalmente me gustó. Eh, yo personalmente soy muy consumidora de K-dramas, de novelas coreanas, soy muy novelera. Entonces, lo que nos presentan los K-dramas es una parte de Corea del Sur como muy utópica porque ves escenarios perfectos, lugares perfectos, una economía perfecta, pero lo que no te muestran realmente es que Corea del Sur tiene uno de los lugares más importantes, para su desgracia, en lo que es este el abuso doméstico. Hay una brecha, este dato lo saqué de este libro, hay una brecha en cuanto a salarios entre hombres y mujeres muy marcada. En una parte de la historia te cuentan que las mujeres, a pesar de tener el mismo puesto que un hombre, no ganan igual. A pesar de que están desempeñando las mismas funciones, no ganan igual. La historia viene desarrollándose desde 1982, cuando nace Kim Hyun-jong, nuestra protagonista, quien en su etapa adulta presenta una crisis, quien en su etapa adulta, después de un colapso, ella se enfrenta y empieza a tener como ese monólogo interno con su hermana, con una amiga que desapareció, y con esas mujeres con las que tuvo relación de alguna manera, y que todas en su momento, y es algo que te va tocando en la lectura, son mujeres que intentaron de manera sutil o no tan sutil anteponerse a un régimen patriarcal muy marcado como lo está descrito en esta historia. Kim Hyun-jong nace en una familia normal en Corea del Sur. Su padre es funcionario público, se ve obligado a pensionarse antes de tiempo. Entonces, con el dinero de su jubilación, ellos primero ponen un negocio que no pega tanto y después ponen otro negocio de comida que sí y que les da una muy buena economía para poderse comprar una vivienda. Te describen cómo fue la vida escolar de esta chica, que cómo es un poco de la vida escolar de Corea del Sur, que como dato curioso, la vida escolar de Corea del Sur es una de las vidas escolares más demandantes que existe. Sus universidades sí en efecto son de las más peleadas actualmente, pero para los propios surcoreanos entrar a su universidad es un proceso muy cañón, es un proceso complejo, es un proceso desgastante. Ellos se la iban estudiando todo el santo día, pagan tutores, pagan escuelas extras, pagan clases adicionales, todo porque es muy importante entrar a la universidad, porque para ahí entras a la universidad y ya definiste todo tu futuro. Entonces esa parte nunca la vas a ver en un K-drama. Nunca vas a ver a todos los estudiantes que desarrollan ansiedad desde muy temprana edad, intentos de suicidio, violencia género. Eso nunca lo vas a ver. Y que incluso, como dato curioso, cuando estuve investigando sobre este libro, me encontré que en Corea del Sur en los 80s y todavía hasta hace unos años prevalecía, y creo que todavía prevalece, una licenciatura que se llama licenciatura en economía doméstica, y que en esa licenciatura particularmente entraban chicas. O sea, era una licenciatura donde tú entrabas como mujer y te enseñaban la administración de gastos en el hogar, te enseñaban economía, te enseñaban creo que había como ciertas materias muy enfocadas a economía y administración, pero eran enfocadas al hogar, porque necesitabas, o sea, te dan a entender que necesitabas tener un título para ser ama de casa. Y de hecho, en este libro hay una parte donde hay una escena donde Kim Hyun-jong, ella tiene un hermano y otra hermana. Entonces hay una escena donde la abuela de ellas
hace mucho hincapié en que el hermano no debe de hacer labores en la casa porque es hombre, porque él es el hombre de la casa y ellas tienen que hacerlo a pesar de que estén cansadas, estresadas, que tengan tareas, de que, o sea, es como de, ¿por qué? Tú como latina lo vas a cuestionar. Tú como latina te sientes de cierta manera muy identificada con la historia porque de cierta forma no estamos tan ajenos a ese pedo, pero la razón por la que a mí me tocó mucho el libro es como, güey, eres un país primermundista, eres un país que actualmente, pues, güey, mucha gente se quiere ir a tu país a estudiar, a vivir. Hay muchísimos creadores de contenido que se fueron a vivir a Corea del Sur y que tienen mucho trabajo allá, porque de hecho es más valorado un creador de contenido extranjero que uno local. Este, entonces te saca mucho de onda ese aspecto y personalmente como lectora hay momentos en el libro donde te sientes identificada con la lectura porque vivimos en México, hay un movimiento feminista muy marcado, está muy, muy, muy alzado el movimiento feminista actualmente, pero aún hay comunidades donde está muy arraigado el patriarcado, hay costumbres muy establecidas, todavía venimos de generaciones de abuelas o bisabuelas, donde yo como mujer que estoy estudiando, o sea, yo ya soy la quedada de mi familia y soy la quedada de mi familia porque tengo 33 años y no tengo marido y no tengo hijos. Entonces, ahora multipliquen eso para un país que es primermundista, que prácticamente es una potencia mundial y que incluso ahorita, o sea, es más valorado aprender un idioma asiático como lo es el coreano, el chino y el japonés que aprender inglés y francés. Entonces, esta historia, a pesar de que es muy breve, te va haciendo mención, por ejemplo, hay una escena entre Kim Hyun-jong y su mamá, cuando ella es una chica de escuela, donde ella llega con una nota de su maestra, porque ella tenía una maestra. Y la mamá ve la nota y se le pone muy nostálgica y le dice, a mí también me hubiera, yo quería ser maestra. Y una niña, Kim Hyun-jong, con toda esa inocencia le dice, todavía puede serlo. Y la mamá, con una voz muy resignada, le dice, no, porque ahora yo ya tengo que cuidar de ti y de tus hermanos. Entonces habla de ese sacrificio de que te impidieron seguir tu camino, de que te impidieron seguir tu sueño, porque tienes que irte al molde que está establecido, sin necesidad de hacerla de tos, sin alguna protesta, sin hacer ruido, simplemente cállate, agacha la mirada y haz lo que tienes que hacer. Incluso esto se marca más cuando conforme vas leyendo el libro, Kim Hyun-jong conoce a un chico en la universidad, tiene una relación con él, empiezan a ver la onda de casarse y tocan un tema que me llama mucho la atención, que es los hijos van a llevar el apodo de los dos o solo del papá. Entonces en Asia es muy común que casi los hijos por lo regular llevan el apellido del padre, pero no el de la madre. Pero en Corea del Sur hay una ley donde de un tiempo para acá se ponen de acuerdo ambas partes para que los hijos lleven ambos apellidos. Entonces, ella está discutiendo con el que va a ser su futuro esposo, porque ellos en primera ni se querían casar. O sea, ellos se casaron porque sus papás empezaron a hacerles mucha presión, como de, a ver a qué hora. Entonces, cuando ellos están viendo como que todos estos detalles, te das cuenta de que una mujer no puede dar paso sin guarache si un hombre no lo dio previamente. Y te deja esa sensación como de que, güey, es neta. O sea, algo tan significativo allá es completamente ignorado. O sea, aquí, pues por orden, o sea, el apellido primario es el apellido paterno y el apellido materno es el segundo. A no ser que seas hijo de una madre soltera o de una persona que te registró con un solo apellido. Pero aquí ni siquiera aquí fue como de, vamos a hacer las cosas como lo más equitativamente posible, pero en Corea es como de, apenas vamos a empezar, pero a ver si funciona. Entonces, esta novela impactó a tal grado
que el movimiento Me Too, hashtag movimiento Me Too, llegó a Corea del Sur en 2018. El movimiento Me Too nació en 2017 en Estados Unidos a raíz de un escándalo sexual que se desató y que tomó más fuerza a raíz de que la actriz Alyssa Milano en un tweet utilizó el hashtag MeToo, donde ella en una producción, no recuerdo si en la serie que la hizo muy famosa o en otra, ella vivió una agresión sexual. Entonces el movimiento empezó a destapar muchos escándalos sexuales, muchos problemas de equidad de género, muchos detalles de violencia doméstica, de acoso laboral, de acoso sexual hacia las mujeres. Entonces, Corea del Sur tiene un alto estándar de violencia doméstica, tiene un alto estándar de acoso sexual. Ahorita lo que son, por ejemplo, los fenómenos de los idols, de las bandas de K-pop, ha habido muchos sucesos dentro de las discográficas, porque ha habido casos de idols que se han suicidado, ha habido casos de idols que se han unido al movimiento Me Too y han contado su experiencia donde fueron agredidas sexualmente para obtener un puesto, un contrato, una labor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una novela que puede ser muy cotidiana aquí, porque pues no estamos tan alejados de esto, allá fue una bomba y esa bomba explotó y esa bomba actualmente sigue como en ese efecto de hongo, porque el movimiento Me Too allá tiene mucho poder, allá ahorita hay mucho feminismo, el movimiento feminista se está moviendo muy cañón en Corea del Sur. Entonces me pareció un libro muy agradable de compartir, es un libro que yo personalmente leería un fin de semana, pero en este tiempo me tardé en tiempo en leerlo, pero es una historia sencilla, pero es una vorágine de una verdad, es una cachetada de realidad y personalmente yo lo recomiendo bastante. Si tú tienes oportunidad, pues lo puedes leer y nos vemos en otro episodio.